A ver, hay historias que de verdad parecen sacadas de una película, totalmente inventadas, pues esta es una de ellas. Hoy vamos a desentrañar uno de los chismes históricos más jugosos de todos los tiempos, la historia de un hombre misterioso que con puro magnetismo y escándalo puso de rodillas a uno de los imperios más poderosos del mundo. Piénsenlo así. Por un lado tenemos a la dinastía Romanov, 300 años de poder absoluto, de lujo, de control sobre el gigantesco imperio ruso. Y por el otro, a un solo hombre, un campesino siberiano. Entonces, ¿cómo es posible que esta figura aparentemente insignificante terminara con todo? Bueno, esa es la pregunta que vamos a responder. Para entender esta historia, primero tenemos que meternos en la debilidad oculta de la familia imperial. Porque detrás de toda esa fachada de poder y opulencia, los Romanov escondían una desesperación terrible. Imaginen la escena. Estamos a principios del siglo XX, en la cima del Imperio ruso. El zar Nicolás II y su esposa, la zarina Alejandra, lo tienen todo, o al menos eso parece. Porque su mayor orgullo, el heredero al trono, era también, irónicamente, su mayor fuente de angustia. El pequeño Alexis, el heredero, sufría de hemofilia. Y en esa época eso era prácticamente una sentencia de muerte. O sea, cada golpe, cada simple caída podía desatar una hemorragia interna que no paraba. Los mejores médicos del imperio estaban de manos atadas, no podían hacer nada. La familia real vivía en un estado de pánico constante. Y es justo ahí, en medio de toda esta desesperación, que aparece nuestro protagonista, un hombre que salió prácticamente de la nada y al que todos conocían como el monje loco. A ver, ¿quién era Grigori Rasputín? Pues nadie. Un simple campesino de Siberia, sin educación, sucio, pero con una personalidad magnética y una mirada que, según decían, podía hipnotizar a cualquiera. Tenía una fama terrible de borracho y mujeriego, pero al mismo tiempo se presentaba como un hombre santo, un místico. Vaya, una contradicción andante. Desesperada, la zarina lo manda a llamar al palacio. Y entonces ocurre lo impensable. Durante una de las peores crisis de Alexis, cuando ya los médicos se habían rendido, Rasputín se sienta junto al niño y como por arte de magia, la hemorragia se detiene. Para la zarina, esto era un milagro. Hoy, claro, los historiadores tienen sus teorías, que si su presencia calmaba al niño y bajaba su presión arterial, o que quizás insistió en que le dejaran de dar aspirina, que es un anticoagulante. Pero para la emperatriz, olvídense, la explicación era una sola. Era un enviado de Dios. Y aquí, agárrense, porque la historia se convierte en el chismecito más grande de todo el imperio. Con la confianza ciega de la zarina, el poder de Rasputín se salió completamente de control. De la noche a la mañana, este campesino estaba tomando decisiones de Estado. Ponía y quitaba ministros como si nada. Y claro, los rumores volaban por todo San Petersburgo, que si era el amante de la zarina, que se organizaba fiestas salvajes y orgías en el palacio. El pueblo veía cómo su emperatriz estaba siendo controlada por un charlatán depravado, y el odio empezó a crecer. La nobleza rusa obviamente ya no lo soportaba más. Veían a Rasputín como un cáncer que estaba destruyendo el imperio desde adentro. Así que en 1916, un grupo de aristócratas decidió que la única solución era eliminarlo. Lo que no sabían era con quién se estaban metiendo. Esto de verdad parece un guión. Primero lo invitan a cenar y le dan comida y vino cargados de cianuro suficiente para matar a un regimiento. Rasputín come, bebe y ¿qué pasa? Nada, absolutamente nada. Desesperados le disparan a quemarropa, cae al suelo y cuando creen que ya está muerto, el tipo se levanta y sale corriendo. Finalmente lo alcanzan, lo golpean salvajemente y lo tiran a un río congelado. Y aquí, ojo, viene el detalle más escalofriante. Cuando encontraron su cuerpo días después, la autopsia reveló algo increíble. Tenía agua en los pulmones. Esto significa que, después de sobrevivir al veneno y a múltiples disparos, este hombre todavía estaba vivo y respirando cuando lo arrojaron al agua. Fue el río helado lo que finalmente acabó con él. Increíble. Su muerte solo hizo que su leyenda se hiciera todavía más grande. Pasemos a las consecuencias. Porque la muerte de Rasputín no salvó al imperio. Todo lo contrario. Fue la primera ficha de dominó en caer, y esto nos muestra el trágico final que ya se veía venir. Fíjense en la velocidad con la que todo se desmoronó. Apenas unos meses después del asesinato de Rasputín, estalló la Revolución Rusa. El zar fue forzado a abdicar,
Y poco más de un año después, en 1918, él, la zarina y todos sus hijos fueron ejecutados brutalmente. La dinastía de 300 años se extinguió. Y al final, la pregunta del millón sigue ahí. ¿Fue un charlatán que simplemente aceleró la caída de un imperio que ya se venía abajo? ¿O un místico con poderes inexplicables? ¿Un demonio que corrompió a la familia real? ¿O un simple campesino manipulador que estuvo en el lugar y momento equivocados? La historia de Rasputín sigue siendo uno de los escándalos más fascinantes y polémicos de la historia.